¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde como cada viernes te contaremos los temas más interesantes, poco comunes y enigmáticos de la Biblia a la luz de la Sagrada Escritura. El día de hoy ya es otro viernes, para nosotros jueves. Estamos grabando para el viernes. Este episodio seguramente lo van a ver como en 3 semanas más, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, pero estamos preparando. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un invitadazo de súper lujo el día de hoy. Miren nada más. Tenemos al pastor Oseas Gamboa. Para los que son de acá de Tabasco, del sur de Tabasco, lo conocen, un pastor muy querido. Y pastor, bienvenido, a Cazadores de la Verdad. Es que me pone nervioso. A todos, porque soy una persona amable. Y es especial porque es nuestro primer invitado, reagrupando la sección de invitados. Así es, luego de la pandemia. Qué privilegio estar con ustedes en esta transmisión y poder colaborar en esta temática que sin duda alguna será de mucho interés para todos los que nos están siguiendo y estarán viendo este video. Sí, y bueno, también darle la bienvenida a mis muchachitos que han estado con nosotros todo este tiempo. Sí, ya se aburrieron de ver a Manuel, por eso traemos invitados, pero aquí sigue Manuel Ceferino y también tenemos pues a Josué Gesiel López Lorca. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció el episodio pasado, la primera parte de Los Celestiales? Pues yo quedé con muchas dudas, sobre todo las mencionamos, pocas pero fuertes, ¿sabes? Las suficientes. Pero pues sabemos que aquí el pastor nos va a responder a estas dudas y sobre todo para no tratar, como lo hemos dicho otras veces, mermar la fe de nadie ni tratar de convencer a nadie, sino lo hacemos más por el hecho de que hay que ir con las cosas como lo dicen las escrituras, ¿no? Es lo más importante, basarnos en ella porque ella es nuestra roca donde tenemos firme nuestra fe y es lo principal, ¿no? Exacto, y Yo pues quedé esto... impactado. Impactado. Muchas cosas que vimos ahí que nos va a resolver las dudas hoy, pastor. Yo quedé impactado de las preguntas que están haciendo. Lo tienen contra las cuerdas al pastor, ¿eh? Va a meter emoción al capítulo. Sí. Claro. Aquí traigo mi acordeón, cualquier cosa aquí. Y bueno, pues esto es Cazadores de la Verdad, Los Celestiales, comenzamos. Bueno, como vimos en el capítulo pasado, los ángeles son aquellos seres que están al servicio de una deidad, como pueden ser Dios y en otras religiones, pues la deidad que ellos tengan. Y estos sirvientes son los que cumplen su voluntad, no solo en la tierra, sino en el universo y en algunas ocasiones, pues en otros mundos. De todo lo que vimos en el capítulo pasado, hubieron varias cosas que nos llamaron la atención. Y creo que dentro de ellas, lo que más llegó a sobresalir fue por ahí el nombrecito de un Transformer, ¿no? Un conocido ya que en el primo canal. de Optimus Prime. Metatron. Sí, de Metatron. Entonces, ¿qué onda con Metatron? Sinceramente, ¿qué han oído? Pues, Antes de que le demos la palabra al pastor, Okay. ¿qué oyeron, qué leyeron, qué vieron? Pues más que leer, ver o así, lo estaba comentando con mis papás, ¿no? Y te corrieron de la casa, ¿no? No, pues a mi papá le interesan estos temas así, ¿no? Pero ciertamente era lo que te decía, lo que pasa después de los judíos al avanzar en la época, pues van metiendo más tradiciones de los pueblos que lo empiezan a rodear y que obviamente pues ellos no creen en un Mesías, como nosotros creemos que es Jesús. Entonces pues como para tratar ahora de suplir todas esas profecías que tenían y que no, pues van agregando culturalmente de otras denominaciones, de otras culturas, y le van agregando a su folclore, porque termina siendo un folclore, ¿no? Así como, por ejemplo, aquí en México, que terminan creyendo en chaneques y en brujas y todo. Entonces, también allá, lo que pasa es que allá tal vez el esoterismo, la brujería no está tan marcada y es muy marcado más hacia lo religioso. Hacia lo religioso. Sí. Manuel. La verdad es que no había escuchado nada hasta ese momento en el que lo hablamos, ni he visto nada y preferí no investigar nada. Y preferí no ensuciar mi mente. Ya somos dos.
Está bien, por eso es, y por eso aquí estamos. Y bueno, entonces, algo que mencionaste aquí, Gesiel, pues es algo muy de la cultura judía, aunque también es aceptado por otras religiones y por muchas personas. Hay varias personas que lo reconocen, incluso como hablamos en la angelología, ¿cómo decíamos? Angelología. Angelología. La otra es la de las anginas. Ándale. Sí, ellos también hasta cierto punto lo reconocen. Pero, ¿de qué sirve tener invitados si no le preguntamos nada, no? Sí, claro. Necesitamos Es que eso es lo preguntar. Ya vino, se metió a la boca del lobo, ahora se aguanta. La verdad que para mí fue algo extraordinario esa palabra. Metatron. Mi esposa decía, parece la era Ultron de los Avengers. Sí. Pero decía yo, ¿qué onda? Ya entonces fui a la fuente primaria, que fue Wikipedia, para entonces tratar de darme una idea de qué era eso. Y bueno, algo que pude encontrar allí de algunas definiciones es que presentan al Metatron como un ser, como un ángel, y lo presenta por debajo de Dios. Sí, de hecho, en lo que hablamos en el capítulo pasado, se encuentra en la jerarquía judía inmediatamente después de la posición de Dios, en lo que se transcribía como era los vivientes ascendidos. Los vivientes De hecho, ascendidos. A mí me sorprendía eso, que tú leíste un texto que incluso decía que los ángeles como que no se sentían principalmente a gusto con que él estuviera por encima de ellos y justo debajo de Dios. Y creo que... Y dentro de las definiciones también lo asimilan con Enoch. Prácticamente lo están relacionando como la asignación que Dios le da a Enoch al subir al cielo, lo meten a una era Ultron, dije aquel, Metatron, y tú vas a ser el mero mero ahora. Pero si nosotros vamos viendo las características que ahí se van presentando referente a que la posición que va a ocupar debajo de Dios, y viendo la perspectiva de que tomaría un control superior a los demás ángeles, pues me pone a pensar más que nada en relacionarlo a aquel querubín que la Biblia lo describe, que también estaba en esa misma posición. Claro. Entonces, Sí, claro. como mencionabas, las culturas, las ideologías siempre van a ir tratando de crear una imagen, un justificativo de lo que es indivisible, lo que es invisible, de lo que tratar de interpretar a los ángeles. Pero realmente no hay una fuente, no hay ni tanto bíblico para poder sostener la idea de que Metatron fue Enoch, porque no existe. Sin embargo, las posiciones o la descripción de Metatron, al ponerlo debajo de Dios, al ponerlo por encima de los demás ángeles, darle una jerarquía, una autoridad, pues me da más que nada la relación de la imagen de Lucifer, más que nada, del querubín grande protector en esa posición, debajo de Dios, que era la posición que estaba teniendo también, que ocupaba en el cielo. Pero bíblicamente, ni el espíritu de profecía respalda la idea de que Enoch haya sido el Metatron. No, y claro, de hecho, si hablamos de esto, viéndolo desde el punto de vista bíblico, recordamos que también el libro de Elena G. de White, de la verdad acerca de los ángeles, ella comienza diciendo que los ángeles no son espíritus desencarnados de gente que ha dejado de existir. En este caso, creo que la creencia va un poco más orientada a que pues no conoció la muerte y fue como arrebatado con vida, ¿no? Y va precisamente con lo que mencionabas, con la traducción de que son los sagrados vivientes o los vivientes ascendidos. Entonces por ahí creo que puede haber esta como confusión. dándole ese sentido de que como Enoch pues ascendió al cielo, entonces hay que darle un lugar, hay que colocarlo en algún Sí, lugar, en algún lugar debe de estar, no sigue flotando. Lo mismo, Tratan siempre de dar tratar esa de darle explicación. sentido a las cosas, ¿no? Sí, o sea, el ser humano siempre, en como decía el pastor, en lo que no puede explicar, en lo que no puede decir. Y va a bíblicamente tratar de lo que la explicar. Biblia nos presenta es simplemente no ir más allá. Ujú. Lo revelado, ahí está. Claro. Y si está en la Biblia, hay descripción, lógicamente va a haber un fundamento, un argumento para sostenerlo. Pero si de plano no hay ni por dónde, porque si tú te das cuenta en la Biblia, las únicas apariciones de Enoch es en Génesis y es en Judas. De ahí en fuera, en la mayoría de la Biblia no aparece más referencia de él. qué hizo, qué Ujú. pasó, qué trascendió en su propia vida. Y creo que hasta cierto punto te das cuenta por sentido común que hay unas cosas que parecen ya muy inventadas, ¿no? O sea, ya cuando la historia o cuando la explicación de algo está muy rebuscado, pues
llega eso, ¿no? Ya, el chisme ya se alargó Sí, no, mucho. ese mismo día terminando de grabar, me acuerdo que estaba platicando con Omar, estábamos llegando unas cosas. Decían que no, que este Metatron, ¿cuántas tenía? 72 alas y 350 Ah, ojos, sí, algo sí, así. sí, Era una ya. descripción así disparatada, muy cañona, muy... Sí, ya mientras lo estábamos escuchando, pues, a la persona que hacía esta investigación, hay cosas que tú te quedas así de... Sí, es muy inventado. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, estas son preguntas que la gente hizo y preguntas que también nosotros hemos tenido. Y una de las preguntas que un familiar me hizo mientras veía el capítulo es, porque lo mencionamos de que hay un autor en el que él dice que si un ángel, fue posible que un ángel cayera, es posible que un demonio se arrepienta nuevamente. Entonces, pastor, nuestra pregunta es, ¿puede un demonio arrepentirse y volver a la posición de ser un ángel? Te lo puedo responder inmediatamente y decir sí, no. Sí, en su momento, no actualmente. Y lo voy a explicar un poquito. Mateo capítulo 12, verso 31 dice: por eso les digo que todo les será perdonado, todo pecado, dijo Jesús. Todo pecado puede ser perdonado, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y me agarro de allí porque Elena de White habla acerca de la descripción cuando surgió el pecado. Cuando en la mente de Lucifer comenzó a originarse todo esta remambaramba de querer tomar el lugar de Dios, del celo porque Cristo se estaba tomando la supremacía y Dios lo estaba presentando ante los demás ángeles como el soberano. Entonces comenzó Lucifer a crear pensamientos negativos, y a tal punto que la Biblia también lo describe que se arrasó una gran parte, una tercera parte de los ángeles, que convenció, que engañó, que sedujo astutamente. Pero que Elena de White dice, y quiero quizás leerlo textualmente, ella habla acerca de esto. Dios en su sabiduría no expulsó inmediatamente a Satanás del cielo. Este acto no hubiera modificado sus argumentos y solo hubiese servido para fortalecer la rebelión. Este estado de cosas existió por largo tiempo antes de que Satanás fuese desenmascarado y se expulsara a los rebeldes. Dios fue paciente con Lucifer y con los demás ángeles. Permitió que las cosas se estuvieran desarrollando de manera que se destapara. Dios pudo con todo su poder haber eliminado a todos los ángeles y hasta el mismo Lucifer de un jalón, en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso iba a quedar entredicho lo que el diablo estaba acusando. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto cuando se dejó arrastrar por primera vez. Y el Espíritu de Profecía dice que muchos de los ángeles, hasta el mismo Cristo, trataron de convencerlo de su error, y se hizo cuanto esfuerzo podía sugerir la sabiduría y el amor infinito. Y aquí, en ese momento, te digo, yo te puedo responder, sí, se arrepentían. Todavía Sí, tenían todavía una ventana de gracia. En ese momento, dice la sierva del Señor, Satanás y los ángeles que cayeron con él tenían pleno conocimiento acerca del carácter de Dios, de su bondad, de su misericordia, su sabiduría y su excelsa gloria. Esto hizo su culpabilidad imperdonable. Es decir, mientras estuvieron en el cielo, mientras escucharon a los demás ángeles que, oye, mira, arrepiente, no hagas caso, hasta el mismo Lucifer tuvo la oportunidad. Dice que en su momento él se rindió, dice la sierva del Señor, se rindió en adoración, pero su corazón había una lucha constante. Pero si Lucifer, dice la sierva del Señor, se hubiese arrepentido en ese momento, y los demás ángeles también, todos pudieron haber regresado a sus posiciones y nada hubiese pasado. En ese momento sí pudo haber habido esa redención, esa misericordia, ese perdón de arrepentimiento y de volverlos a tomar en cuenta en las huestes celestiales. Y mi respuesta es no al final, porque ya en este tiempo, como dice al final la sierva, el que hayan conocido y a pesar se aferraron por orgullo a su propia culpabilidad, lo hizo una culpabilidad imperdonable. Ya no hay más. Actualmente ya no pueden ellos, aun cuando lo reconocen, porque los mismos demonios
reconocieron a Jesús cuando Ujú. estuvieron aquí, le dieron Sí. su lugar. Tú que eres el Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos atormenta? Le decían algunos. Bueno, lo reconocen, pero ya no pueden echar para atrás. Ya no. Ese es el problema ahorita con ellos. Prácticamente en su momento tuvieron, así como pasa en la vida cotidiana. Todos tenemos oportunidad de arrepentirnos, pero nuestra terquedad, nuestro orgullo, a veces nos lleva a hundirnos más y más y más. O a veces el creer que hay más tiempo, ¿no? Claro. O sea, igual y le sigo jugando porque sé que... La sierva del Señor Señor está diciendo que tiempo tuvieron. Dios le permitió a Lucifer y la sierva del Señor dice que pasó largo tiempo. O sea, no fue un día, 2 días. Tampoco conozco qué tanto Ujú. tiempo porque no Sí, había claro, días es en ese tiempo. Lo que desconocemos mucho, ¿no? De Sí, todo lo que sucedió en Pero esa guerra civil. el hecho de que Elena de White dice que pasó largo tiempo, creo que fue un tiempo necesario, suficiente que Dios le permitió a estos ángeles para que pudieran arrepentirse. La sierva del Señor también presenta que en algunos estuvo la iniciativa de querer arrepentirse, pero Lucifer los volvió a engañar. Los volvió a entrampar y los volvió a seducir y moles que se van cayendo del cielo. Wow, pues creo que hablo por todos, ¿no? Qué fuerte. Porque realmente son cosas que en algún momento nos preguntamos y no tenemos una respuesta concreta. Entonces, los ángeles, antes de su caída, me imagino que el periodo de tiempo fue antes de que obraran contra el hombre, en el que podían arrepentirse, porque una vez que se involucraron en los planes de Satanás, pues se hicieron completamente culpables, ¿no? Partícipes de... Una cosa es que seas el oyente y tal vez pienses, pues me gusta tu propaganda, y otras cosas que ya lleves a cabo el plan. Por eso inicié diciéndole lo que dice Mateo 12:31. Todo pecado es perdonado, menos uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando sigues rechazando las voces para que te arrepientas. Claro. Y eso fue lo que pasó con los ángeles. Sí. Claro, y es que sabían que estaba mal y aún así continuaron. Yo creo que eso es lo que hace completamente imperdonable también, Sí, ¿no? es lo que te digo. o Porque sea, tuvieron tiempo de arrepentirse, pero pasa como decidieron no nosotros, hacerlo. O sea, como todavía no se está acabando el mundo, pues nadie Quiere. se arrepiente, ¿no? O sea, creemos que tenemos todavía ese tiempo. Entonces creo que con esto no queda duda. Sí y no. Sí, porque tuvieron un periodo y no porque actualmente es imposible, ¿no? O sea, un Aunque lo demonio reconozcan, no puede ser ángel de nuevo. ya no puede ser ángel de nuevo. O sea, en su momento dejar claro que la respuesta que sí Dios dio la oportunidad de arrepentimiento porque es un Dios misericordioso, de amor, perdonador, de oportunidades. Sí les dio la oportunidad, pero no la aprovecharon. Si me preguntan hoy actualmente si esos ángeles caídos, si se arrepienten, vuelven, ya no, porque la sierva del Señor los está presentando como ya una culpabilidad imperdonable. Y otra cosa, bueno, hablando de eso, ya hemos leído, ¿no? El relato de que hubo una guerra en el cielo y que en esta guerra que hubo en el cielo, que no sabemos qué armas hubieron, cuál fue la mecánica del combate, cuánto tiempo duró, si hubieron bajas, no hubieron bajas, son cosas que no sabemos. Pero lo que sí sabemos, y está escrito, es que una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo cayeron a la tierra. Y si nosotros nos vamos, si alguien tiene alguna duda, vaya y vea el capítulo de Ángeles y Demonios, y en el que se dice que los ángeles, pues su número son millones de millones, ¿no? Entonces no es imposible creer que la cantidad de demonios que hay en esta tierra también pues son algo parecido, ¿no? Son millones. Y algo de lo que hablamos en el capítulo pasado, había un autor que decía que así como en las huestes celestiales hay jerarquías, los demonios también tienen jerarquías, porque precisamente no todos los ángeles que cayeron tenían el mismo estatus, sino que cayeron serafines, querubines, ellos lo llamaban también como potestades, principados, tronos, virtudes, y entonces dice que también fueron dentro de ese grupo algunos de los que cayeron. Y bueno, Gesiel, en Facebook, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Tú que eres el que haces el promocional y de repente, si su mamá no les deja ver el podcast porque tiene imágenes satánicas, es Gesiel, ¿eh? De verdad, ¿no? La pasada en la que aparece el sátiro, ¿no? Sí, con la flauta, ¿no? Es O sea, Gesiel. bien ilustrado. Pero Sí, es Gesiel. Cualquier cosa es Gesiel. No se junten que con la Gesiel. hermanita se espanta. Sí, la hermanita se espanta. Entonces, Gesiel, ¿de dónde sacaste esa imagen y por qué? Bueno, ¿Y para qué? Estas imágenes que han salido y que han estado rodando por todos lados es de un artista
visual llamado Jonas Pfeiffer. Él prácticamente lo que hace es darle una interpretación a lo que encontramos en el libro de Ezequiel, ¿ok? En una parte donde se mencionan... Y en estas Apocalipsis criaturas. incluso, ¿no? Ajá, también en Apocalipsis. Entonces, él le da esta representación, pero hay que considerar dos cosas, como lo hablamos en el capítulo anterior. Nosotros le estamos dando una interpretación visual desde lo humano, ¿no? Y hay que recordar que se nos ha dicho que lo celestial es algo que ni siquiera en nuestra mente está. O sea, no podemos imaginarnos cómo es. Este artista es muy reconocido por hacer este tipo de imágenes que tal vez rayan entre lo fantástico y lo grotesco, porque hay que mencionar que se ve un poco grotesco, ¿no? Sí. Imaginar que ese es tu ángel de la guarda, que lo tiene ahí con... Por eso no te le pierdes, porque tiene 4 caras y está lleno de ojos, ¿no? Está viendo todo el tiempo. O sea, pero es porque es su estilo. Dale. Es su estilo, o sea, así lo hace. El problema es cuando la gente, pues, no basa sus creencias, como lo decía al inicio, en las escrituras. Entonces, cualquier cosa que te presente y que alguien te diga esto es, te lo vas a creer, ¿no? Entonces, hay que recurrir siempre a lo que se dice realmente en las escrituras y no basándonos en la interpretación de la imaginación de alguien que toda su carrera le ha dado. Que le quedaron padrísimas las Sí, imágenes. ahí Manuel la tiene de fondo de pantalla. Pero es un artista, o sea, es como alguien que el día de mañana te hace un Botticelli, ¿no? Un Da Vinci, que en su momento, por ejemplo, igual, ¿no? Como hacían a los ángeles, pues regordetes, bonitos, como niños, a los querubines, etc. O sea, también fue en su momento que así se lo imaginó el artista y así lo representó. Igual y el querubín es enorme, ¿no? O nada que ver con la representación de la era renacentista. Pero volvemos a lo mismo, es un artista, ¿no? No hay que casarse con la idea de un artista y creer que eso es lo que está diciendo la Biblia, porque fue muy compartida. O sea, de hecho el tema surgió de eso, porque mucha gente que tenemos agregados adventistas, no adventistas en nuestro Facebook, pues estaban en esa contradicción. No, que así lo dice Irán. Pues que no has leído la Biblia, Ajá. que esto y que lo Saludos, otro. Irán. Entonces se crea. Pobre Irán, ya hay que invitarlo, Sí, lo ya, mencionan ya en es cada la segunda capítulo. vez que lo mencionamos. Entonces se crea esta división y creo que es parte igual de lo que busca el enemigo, ¿no? Claro. Como Distorsionar distorsionar cómo se ven las cosas realmente. Pero entonces esa es la duda, ¿qué tan literal y qué tan figurativo son estas descripciones que encontramos en la Biblia al respecto de los ángeles? Porque escrito se ve, se dice. Literal. Literalmente lo representa de esa forma, pero ¿qué tan cierto es esta representación? Tenemos que entender que la parte de quienes lo están describiendo son profetas. Tanto en Isaías como en Ezequiel, como en el profeta Juan, cada uno de ellos fueron instrumentos que hicieron la descripción de lo que alcanzaron a ver, porque eso es la parte. Muchas de las cosas que tú decías, que cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que nos está preparando el Señor, son también muchas cosas que no percibimos. Claro. Y todo lo que los profetas pudieron ver en visión, lo estuvieron asimilando a objetos para que se conocían, para que nos diéramos una idea. Y ya lo decíamos en el capítulo del bestiario bíblico, ¿no? De los Que sí, que ellos describían muchas cosas de lo que ellos sabían y de lo que veían, aunque no fuera... De la cultura y el contexto. Sí, del lugar. Igual y si a lo mejor ellos hubiesen nacido, no sé, en América o en otro continente, tal vez la descripción hubiese sido diferente, pero ellos se guiaban de lo que en su momento, en su tiempo, conocían. Y tenemos que tomar en cuenta las descripciones tanto de lo que hace Isaías, lo que dice Isaías, como lo que dice Ezequiel. Son dos cosas muy diferentes. Porque aunque utilizan los mismos elementos, no los describe de la misma manera. Para Isaías lo describe, para Ezequiel lo describe que es una sola persona con 4 rostros. Para cuando vamos a ver los 4 seres vivientes en el aspecto de Apocalipsis, lo presenta que cada ser viviente tenía un rostro, Sí. no tenía los 4. Entonces aquí es donde tenemos que percibir entonces que no es algo literal, porque tiene una explicación. Si me dices ahorita, ¿cuál es la explicación, pastor? Ni yo la sé. ¿Por qué? Porque al estudiar la Biblia no hay otra relación realmente, claro, que especifique o que diga, oye, es que mira,
muchas veces somos tan detallistas que a todo le queremos buscar un significado. Sí, Que sí, es ¿por qué? curioso. Oye, esta línea, es que esta línea significa esto. No, que esta costura porque es esto. A todo le queremos, pero si tú ves el contexto del pasaje bíblico donde se encuentra esa ilustración, tú vas a ver el panorama del cuál es realmente el mensaje. El comentario bíblico adventista hablaba un poco de eso. Muchos sacan interpretaciones diversas de ello. Muchos tratan de ir muy específicamente, lograr qué significa el buey, qué significa el águila, qué significa el león. Pero realmente lo que quiere dar a entender es el panorama. El pueblo estaba viviendo un tiempo donde aparentemente se había perdido la confianza en Dios, se había perdido de que Dios estaba guiando, que Dios había perdido el control de las cosas. Y ese era el desánimo del pueblo. Dios a través de Ezequiel manda esta visión para recordarles a través de los querubines, a través de las ruedas, a través de una impresión de esta visión. Yo estoy al control, yo estoy aquí, yo no me he perdido. Presenta a personajes con 4 rostros que que puede percibir a tu 360 grados y puede estar observando todo. Tú puedes sacar una lección allí, una interpretación, es que todo lo ve. Claro. Como igual del que tiene muchos ojos, ¿no? Lo que da a entender Por dentro o por fuera, alrededor. Lo que da a entender, dice el comentario bíblico adventista, precisamente es la interpretación de conocimiento y de vigilancia constante. Entonces, más que decir que cada elemento tiene un significado como tal, porque había unos autores que decían que el león, algo de lo que estaba leyendo, significaba fortaleza, y que el buey significaba dureza, y que el águila era algo así como de agilidad. Entonces estamos hablando más de un panorama de visión, de misión, de todo, ¿no? De conocimiento, de sabiduría. Puede ver todo, o sea, Claro, traspasa que la piedras, posición traspasa- de que el querubín tenga 4 caras diferentes, lo que quiera entender es que Dios Universalidad. está mirando la universalidad, los 360 grados del mundo que presenta, está en todo, que mira la diferentes ojos, múltiples ojos. Bueno, es que lo que está presentando es que Dios también está en todo, Claro. lo está mirando todo. Como también las alas, dice que las alas simbolizan la velocidad, la Sí, agilidad. precisamente a eso íbamos. Se mencionaba que tenían alas y que unos tenían 6, otros tenían 4. En el caso de Metatron tiene 72. Algo así. Y ahí podemos entrar en Se cubre con un dedo, dice ahí. en un comparativo, porque por ejemplo en Isaías te presenta a los serafines con 6 alas, pero vas a Ezequiel y encuentras que tienen 4 alas. ¿Y quiénes son los que tienen 4 alas? Pues ahí lo describe, que son los querubines. Para Ezequiel, los 4 seres vivientes que tienen 4 rostros tienen 4 alas y son los querubines. Para Isaías son 6 alas y son los serafines. Comienza a haber una diferenciación de clasificación entre los... Y es que yo creo que eso tiene mucho que ver igual con que nosotros percibimos que los profetas era lo que nos ha metido la cultura, que era alguien que se iba y veía todo como si estuviera palpable. O sea, no sabemos igual y sus visiones eran imágenes entrelazadas, qué es lo que pasaba, ¿no? Y, o sea, Mira, todo ese más tipo- claro como Elena de White cuando describe la Nueva Jerusalén, que habrá un lago de cristal y todo el Ujú. asunto. Ella no pudo describir la nitidez, la claridad, la transparencia del agua. Claro. ¿Cómo lo pudo hacer? Solamente diciendo pues que era de cristal. Sí. Buscar un elemento que hiciera referencia o que pudiera como darle un sentido terrenal a todo lo que está viendo. Imagínate que te dijo que todas las imágenes que tenemos de la Nueva Jerusalén siempre la pintamos de amarillo porque simboliza el oro, ¿no? Sí. Ujú. Y siempre decimos que es el oro. Sí, es cierto. Pero cosas que ojo no vio ni oído yo son lo que nos está preparando. Entonces, ¿cómo pues entonces? Entonces, bueno, para quedar claros y para la gente que nos está oyendo, las imágenes no son literales. No. No, al hablar de un ángel, no nos tenemos que imaginar a un ser que es como un giroscopio en varias ruedas y que tiene 4 o 6 alas y tiene ojos en esas ruedas y que aparte se está incendiando, se está quemando, ¿no? Imagínate que fuera literal y tomáramos el texto bíblico que dice y que seremos como los ángeles. Qué miedo. Pido ser el giroscopio. Ándale, yo quiero ser Metatron Prime. Como que te veo que te están saliendo De repente alas. vas a Porque 70 alas, ¿no? Mamá me salió un ojo en la espalda. No,
Están en un ojo de pescado y se están convirtiendo en ángel. Imagínate, ¿no? Si no tendría coherencia esa parte de tomar tan literal que el ángel es así porque, pues, No, oye, y aparte, o sea, imagínate en la antigüedad, o sea, que se te presentara como María un ángel, ¿no? Qué miedo, o sea, imagínate. que se te plantara. Sí, es algo impresionante. Que de hecho, las imágenes estas que las vamos a poner, o sea, eso presenta el tamaño de la persona y el ángel así inmenso, ¿no? O sea, como que sí te daría miedo que se te apareciera. Ahora entiendo por qué María temió cuando vio al ángel. No, pero no te por eso. Asustada, ¿no? Al final de cuentas no. No, al final de cuentas es eso, pues no tenemos que ser tan literales, no tenemos que ser tan meticulosos que a todo tiene que haber una explicación, Ajá. porque la Biblia dice, pues, lo que es revelado es para nosotros, lo que no es revelado ni porque más le busque, le escarbes, Es que el vas a ser entrar humano- en una fantasía. El ser humano simplemente. es así, el ser humano quiere darle una explicación a todo, quiere siempre tener una razón del porqué de todo, y ahí es donde caemos en ese tipo De cuestiones. Sí, Así surgió claro. el infierno. Que eso ya platicamos en el Sí, capítulo del sí. infierno también, El tratando de infierno darle surgió, sentido a eso. Claro, porque la gente quería Saber. saber que su familiar, si fue bueno, pues está en el cielo, y si fue malo, pues entonces tiene que haber un lugar donde esté sufriendo porque fue malo. Y ya la gente comienza a inventar diferentes Ujú. clasificaciones, Claro. que el Metatron, que si esto, que si lo otro, y comienza a haber una múltiples clasificaciones cuando la Biblia pues solamente presenta el serafín, el querubín y los ángeles y el arcángel. que es Entonces eso. podríamos hablar de que, bueno, ellos en la cultura cristiana se refiere como coros y dice que existen 9 coros angelicales. Y de estos 9 coros angelicales existen 3 órdenes y en cada orden se encuentran específicamente pues ciertos coros. Y entonces, según lo que la Biblia dice, lo que la Biblia afirma, podemos nosotros identificar cuántos. Pues bíblicamente, de los que yo he aprendido, dijera que hemos aprendido es pues lo que te acabo de mencionar. Y hay un pasaje del Espíritu de Profecía donde precisamente hace esa mención de una clasificación. Y presenta aquí, ya lo perdí, pero ahorita lo encontramos. No se preocupe. Dice prácticamente Que esto es en vivo. lo que está presentando es que delante de la presencia de Dios están los serafines, los querubines y los ángeles. Delante de la presencia de Dios. Esa es la clasificación que ahí tenemos. Pero dice para algunas personas, y bueno, y los arcángeles, ¿no? Porque es otra clasificación. Sí. Que incluso popularmente dicen que son 7 y que son los 7 espíritus En que se Apocalipsis. encuentran delante de Dios, Sí, ¿no? quizás se interpreta así. Y fíjate que esa parte yo la estuve meditando porque lo presentan como si son los arcángeles. Ujú. Un poquito llevando a la definición, ¿qué son los arcángeles? En su etimología presenta que es el principal, Ujú. el que dirige Ok. o el jefe de los mensajeros, el Sí. jefe de los ángeles. Es un puesto, ¿no? Es un puesto. Es como si fuera un general. Ándale, entonces si nosotros nos vamos con esa descripción o esa explicación de que es el arcángel, es el jefe, es el que comanda, pues el único que puede hacer eso no son arcángeles, es solamente uno, que está al frente de todos, que está comandando todo, que está dirigiendo todo. Y ese único arcángel que se menciona en la Biblia, que como decías en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, está dirigiendo al ejército celestial contra las huestes enemigas, pues es Jesús. En este caso Miguel, que sí se le menciona, Ujú. que es la descripción, el otro nombre. Miguel, el gran príncipe que dice Daniel 12:1, y al cual podemos nosotros describir que es Jesús por la referencia que hace Pablo en Tesalonicenses 4:16, cuando habla de la resurrección, que con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y Trompeta quién de está, Dios. ¿y quién está Ujú. hablando eso? Está describiendo de Cristo Jesús llamando a la vida a los muertos. Entonces la descripción directa de arcángel es precisamente a Jesús. Muchos pretenden o han relacionado a Gabriel. A Gabriel, y en evangelios o libros apócrifos Ándale. como Tobías se menciona al arcángel Rafael. Pero la Biblia, bíblicamente,
no menciona a Rafael, No, no lo menciona. solo menciona a Jesús como el arcángel principal, y me llama mucho la atención esa clasificación que se dice, ¿no? Los arcángeles, como entonces diciendo, después de Jesús hay otros igual que él, y la Biblia no describe que hay otros igual que él, solamente es Jesús como el único arcángel, que es el jefe, que es el comandante, que está al frente, que dirige a todas las huestes celestiales. Entonces nos podemos ir yendo en esa idea de que hablar de los arcángeles es hablar solamente, no de una categoría que tiene muchos, sino es hablar de un arcángel que es Jesús y es exclusivo. Y que al final del día era el puesto que quería Lucifer, ¿no? Es correcto. Y Era ahí el es donde puesto. vamos con lo que dice de Gabriel. Hablando de Gabriel, se dice, bueno, entonces, ¿qué posición tiene Gabriel? Lucifer fuera el querubín grande protector. Y que esa es una interpretación que, hablando de los 4 seres vivientes que vio Ezequiel, se comentan, hay comentadores que dicen que uno de esos 4 pues era Lucifer, como querubín. Entonces, al salirse, o no al salirse, pues al Quedó el ser puesto. expulsado, Lo queda el despidieron puesto. y a ver aquí Sí, ahí otra lanzaron la vez. Y vacante. entonces dice la sierva del Señor, fue Gabriel el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Y Elena de White comienza a dar esa descripción. Y de hecho me llama la atención, bueno, le Sí, interrumpo, que ahí ella no, si fuera un arcángel, diría fue el arcángel Gabriel, Correcto. y ella lo reconoce como un ángel. Así es. No lo presenta como la posición que corresponde exclusivamente a Jesús como el único arcángel. Arcángel Miguel, el arcángel de Jesús, Cristo. Entonces, no hay otra. Tomando en cuenta la etimología de la palabra griega que tiene que ver con arcángel, que se describe como el jefe, el que dirige, el que está por encima de los mensajeros, los ángeles, no hay otro que se le vaya a dar ese título. No hay otro al que, si vas a la carta de Hebreos, lo presentó, dice, no hay otro ángel que haya recibido el título que recibió Jesús. Claro, es No ahí. Por eso es que Lucifer quería el puesto, no te lo doy. Bueno, entonces pues armo mi propio negocio por acá. Si hubiesen más arcángeles, fácil le hubieran dado el lugar, ¿no? O sea, pues ¿por qué no le dieron? Había más espacio. vamos ¿no? a promover, Pues sí. vamos a promover al que tiene iniciativa, pero es que no se trata tanto, considero yo, de un puesto, sino Jesús existe por eso, ¿no? O sea, él está allí por esa posición. De hecho, hay algo que me llama la atención, bueno, ya que hablamos un poco de esto, realmente que estas jerarquías, pues son jerarquías que la gente hasta cierto punto inventa o quiere manipular para darle explicación a algo. Sí. Entonces, en las jerarquías judías, cuando nosotros leíamos, encontramos que una de las jerarquías, y que de hecho las jerarquías venían de la 1 siendo la más poderosa a la 10, que era la más débil. Y entonces encontramos que en la 7 se encuentra Elohim, que se supone son los gobernantes, y en la 8 se encuentra Bene Elohim, que son los hijos de Elohim. Y que supuestamente en esta, que es la número 8, es donde se posiciona Jesús. Entonces, pues como que ahí ya no encaja, ¿no? Que Jesús esté más esté abajo, en una claro. posición casi llegando a la última. Claro, no hay razón. Así que entonces, cuando hablamos de los arcángeles, siento que, y bíblicamente podemos nosotros afirmar que no podemos hablar de muchos arcángeles, sino hablar del único arcángel en jefe de todos los demás seres celestiales, los ángeles, querubines, serafines. Entonces, bueno, para quedar en claro, la Biblia menciona a los querubines, que son los que se encuentran delante del trono de Dios, que prácticamente como lo representaba el arca del pacto, ¿no? Que tenía unos serufines grabados. Creo que esa es bueno, también fue hecho por humanos, pero es una más clara representación. No, porque decía que de hecho era un reflejo de lo que había en el cielo. Claro, por eso. Entonces es como que es la imagen que podríamos tener más fidedigna De guía, sí. de realmente cómo son estos seres, ¿no? Porque pues, o sea, se le detalló cómo se iba a hacer a Moisés, se le dijo exactamente cómo Y fíjate tenía que estar. el hecho de que Elena de White, aquí en ya encontré la gema, no menciona a los serafines, a los arcángeles, perdón, como tales. Ella dice, hay a la diestra de Dios querubines y serafines y ángeles poderosos en fortaleza. Ok, solo 3. Solo 3. No menciona más, pues.
Si hubiese otro grupo como serafines y querubines, pues los pudo haber mencionado que estaban allí Claro. al servicio de Dios. Y esa es la parte, tanto los serafines como los querubines y los ángeles, todos están al servicio de Dios. Y me llama mucho eso porque si entonces el arcángel Miguel es Jesús, él no puede estar al servicio mismo, Sí. porque él es por sobre todos, pues, que está Claro. al frente de... Sí, y entonces si existieran otros arcángeles, estos arcángeles tendrían prácticamente, entrarían en un conflicto de poder, por así decirlo, claro. porque los ángeles también estarían como a servicio de ellos. Entonces Correcto. ahí entramos en una contradicción. Pero bueno, otra cosa que es importante entonces destacar para que quede claro, cuando se hablan acerca de principados, de potestades, de ¿cuál es el otro? Tronos, virtudes, creo que son los que teníamos. Cuando ¿Se reconoce como una jerarquía o hace referencia más como a algo terrenal? Bueno, es que no es tanto una jerarquía que la misma Biblia así lo mencione. Ya yo viendo la pregunta que nos habían compartido y buscaba yo el texto de donde salió y entonces encontré Colosenses 1:16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, que son las clasificaciones que ustedes nos están mencionando. Y el comentario bíblico adventista, aunando un poquito a ese texto, dice: estos términos evidentemente eran usados por los falsos maestros de Colosas para describir su clasificación de las jerarquías angelicales. Es decir, esto es ya algo... Y mención humana. Sí, pues. Bueno, esto fue Cazadores de la Verdad. Ah, bueno, el pastor desmintió nuestro capítulo Ándale. de 50 minutos en 20 segundos. Bórrenlo, bájenlo en este Sí, momento. no Muchas tiene gracias nada. Bueno, gracias. Si ya no me ven, la próxima ya saben, ¿no? No, pero, Eso está perfecto. Sí, está muy súper interesante. Ese era el propósito también de desmentir todo eso que era falso, ¿no? Claro, Para darle un sentido verdadero. para Pues, dejar... Porque incluso yo ya la verdad volteaba a ver si veía mi virtud. sí, ya, sí. Cuidándome. O qué onda, ¿no? Tomar Sí. con velas verdes, ¿no? Para todavía sudar. Sí. Cuando abres la coquita. así. Entonces, cuando vemos esta descripción, no estamos viendo una descripción bíblica o divina o revelada, Ok. sino fue algo inventado por los mismos falsos maestros de Colosa. Eso es lo que aquí tenemos como referencia, pues, de los historiadores y los eruditos bíblicos adventistas que nos están comentando para entender el concepto. Y si tú vas a ese texto bíblico donde habla acerca de que sean tronos, poderes, principados y autoridades, el contexto te está mencionando que lo que está presentando Pablo a los colosenses es que todas esas cosas, que aun cuando el hombre se la inventó, todos son creados. Todos son creados. Aun cuando los falsos maestros querían presentar la jerarquía angelical, Pablo les llega directo y le dice: miren, todo eso que ustedes están diciendo, todos Es creado. son creados por Dios. Así que no le anden buscando, ni le den adoración, no le den realce en su propia vida. Todos son creados por Dios. ¿Para qué le dan tanta vuelta? Bueno, y creo que esto pues es bastante interesante. Y aquí, bueno, hay otra pregunta. Bueno, más que pregunta, esta no estaba anotada, que es algo que me surge, no está difícil. Pero sí me hace creer, me hace pensar, ¿no? Que entonces estas jerarquías nacen en base a una función. En base a una función, por decir, de que hay, en el caso leíamos las virtudes, que son los ángeles de la guarda. Las potestades, que son las que mantienen el equilibrio cosmológico de la gravedad y los vientos en la tierra, o los principados, que son los que Los de la mantienen guerra, ¿no? Que van los regulando conflictos todo eso, humanos. Mira, si tú te das cuenta, tronos, principados y potestades. Eso lo inventó el hombre. Serafines, querubines y ángeles. Y cada uno tiene una función. Los ángeles tienen su función ser los mensajeros inmediatos y que son los que están tanto directamente relacionados con Dios como directamente relacionados con cada uno de nosotros. Porque nosotros al nacer prácticamente ya se nos asigna un ángel guardián. Que aun cuando te mueres, ahí el pobre angelito te va a estar guardando tu lugar en la tumba hasta que Cristo venga. Y Pero cuando recuerda Cristo que- venga, Recuerda que igual eso lo vimos en un capítulo
De Pero- que incluso a los niños, ¿no? Que estaban Ah, ok, muertos, sí, el cierto. mismo ángel los llevaba hasta Ok, el árbol de la vida. entonces tú vas a tener un ángel guardián. Entonces los ángeles estarán siempre cerca de ti. Los querubines tienen una función como de juicio. Porque si tú te das cuenta, eran los que ejecutaron prácticamente el resguardo del jardín del Edén. Sí, sí, sí. Se presentan los querubines en el arca del pacto y el arca del pacto siempre era mencionado en un acto de juicio. Sí. Entonces siempre hay una relación con los querubines. Los serafines son los que están siempre ahí delante de la presencia de Dios. Entonces cada uno ciertamente hay jerarquías, podemos decir así, pero la jerarquía no es de más a menos, Va más en la función. sino en sus funciones precisamente, en la función de lo que ellos pueden realizar y van a ejecutar en el nombre de Dios. Y entonces ahí hablando de eso, precisamente todas las otras jerarquías que de la costumbre cristiana, como pues ya lo mencionamos varias veces, principal potestades, son los mismos ángeles cumpliendo una función Sí, diferente. igual por lo que mencionaban ahorita, para ser un poco más claro de las potestades, tronos, la pregunta original que recibí fue, ¿son seres celestiales? O sea, a eso se está refiriendo. Entonces, cuando nosotros hacemos un poquito de estudio de la Biblia, vamos a encontrar algunos pasajes bíblicos. Como no traen su Biblia, yo sí traigo Biblia. En el celular. ya te regañaron. Sí, claro. No veo sus Biblias aquí. Ya leo, bueno, ya la leo. vamos. Bueno, pues, por Acá en la ejemplo, cabeza es. en la parte de Efesios, capítulo 1, 20 y 21, vamos a encontrar la palabra principado y potestades relacionado precisamente de esta manera. Esta fuerza opera en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad. Siempre principado y autoridad lo va a relacionar con seres o lugares celestiales, dando a entender, como dice el mismo capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esa relación de principado y potestades con lugares celestiales va relacionando que esas personalidades de las que se están refiriendo estos falsos maestros que presentaron principado, potestades, trono, no son seres carnales, humanos, tenían que ser seres celestiales. Ahora, esos seres celestiales no son los buenos, son los seres caídos, y ahí es donde tenemos que tomar muy en cuenta. Muy bien. Ya acabo de ver que Manuel acaba de saltar de emoción. O sea, No, literalmente. Sí, porque miren, es que aquí, por Qué ejemplo, preocupado, sí. aquí en la parte donde se presenta en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra La carne sangre y ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y ya entonces comienza a bajar a los principados y potestades. Algo A terrenal. nivel terrenal, pero en el aspecto de las tinieblas, pues. Ahora, si tú me dices, pastor, ¿son ángeles o no son ángeles? Hay una referencia bíblica en Romanos, capítulo 8, versículo 38. Y ahí, por ejemplo, dice, no sé si me voy a cortar el tiempo. Porque luego... No, adelante, adelante. Bueno, Romanos 8:38 comienza a hablar, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Y me llama mucho la atención porque si tú lees literalmente, tú vas a encontrar muerte y vida, coma. Y vas a encontrar alto y profundo, coma. O sea, va encapsulando cierta categoría. Y en cuando leemos así, entonces encontramos lo siguiente. Yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, coma. O sea, encierra ángeles, Una principados y sola potestades, dando a entender que son principados y opuestos. potestades son ángeles. Ujú. ¿Ok? Pero los ángeles de los cuales estamos hablando en la parte de Efesios 6:12, no podemos nosotros pensar que son ángeles celestiales, sino son ángeles. O sea, estamos hablando Pero- es la categoría que ahora ostentan, pero... Sí, ya no son ángeles Sí, celestiales, claro, sino son porque ángeles yo de tengo las una duda. tinieblas. Y prácticamente, bueno, son 4, ¿no? Sí. Ajá, como no en eran el 3, eran... No, pero querubines, como en el eran- cielo, prácticamente son 4. Era el arcángel, no arcángeles. El arcángel, Ajá. ángeles, serafines y querubines. Principados, potestades, tronos y virtudes. Sí, o sea, es como que ya te quedaste sin puesto, te vamos a dar uno. Sí, me invento uno, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, claro, y es que yo tenía una duda ya reestructurada.
Había un... Sigue el guión. No, es No, es que en el capítulo pasado comentaban de que cuando los ángeles son desterrados del cielo, ellos perdían su divinidad, pero no perdían sus habilidades. Entonces, usando toda la jerarquía de que las potestades y todo eso, decíamos, ¿no? Entonces, si un ángel tenía la capacidad de controlar la gravedad, un demonio también podía. Pero ya estamos de acuerdo en que no existe eso, ¿no? Entonces, los ángeles que cayeron, ¿no perdieron sus habilidades? ¿O sí? ¿O solo se convirtieron en potestades y todo eso? No, es como Adán y Eva. Ajá. Dice la sierva del Señor que aun cuando ellos pecaron, ellos mantuvieron la simetría, pues, física, solo que se fue degradando. Esa es la parte que tenemos que entender a la similitud de los ángeles. El hombre era perfecto en todo, pero se fue degradando y eso lo podemos ver. Si ahorita hablamos de Adán, que era de ¿cuántos metros? 3 metros. 3 metros. Y madre, ahorita estamos Claro. chaparritos, nos fuimos degradando físicamente. Claro, claro. En conocimiento igual. Y escuchaba yo ciertos comentarios donde decían que cuando hablamos de los antepasados los vemos como los cavernícolas, los ignorantes, Sí. pero en el tiempo de Adán y Eva eran la octava maravilla de los cerebritos porque eran los más inteligentes, pues, pero se fue degradando esa también. Ahora, en el aspecto que tú me estás mencionando, estaban en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, pero se han ido degradando paulatinamente. ¿Tienen más poder que nosotros? Sí, todavía tienen más poder que nosotros. Y creo que es evidente en el hecho de que, o sea, si tú tienes, lo hemos visto, ¿no? Que los demonios tienen esa capacidad de incluso hasta susurrarte al oído para tratar de convencerte de hacer cosas. Esa es una habilidad que les quedó, ¿no? O sea, el solo que intervenir. se ha ido degradando. La palabra clave es degradación. Degradación. Se ha ido degradando poco a poco. Es como cuando tienes aquí pones aquí un fuego y pegas tu mano. Si pegado al fuego te vas a calentar, hasta te vas a quemar. Pero vas sacando tu mano, vas recorriendo y tu mano se va a ir enfriando. Pasa lo mismo. Los ángeles de luz, porque así se les llamaba, lucero de la mañana, los ángeles de luz estaban ante la fuente de la luz, que es Dios mismo. Pero conforme se han ido apartando, alejando, sus vidas se han ido oscureciendo, se han llenado de tinieblas, de oscuridad. Y es lo mismo que pasa con todos aquellos que se van alejando de Dios. Al inicio sienten ese primer amor, que en un día el Señor dijo, tengo contra ti que perdiste tu primer amor. ¿Por qué? Porque te vas alejando de su presencia. Entonces, en Los Ángeles es así. O sea, salen de allá y no es que aquí dejo mi talento, aquí dejo todo. No. Lo llevan. Salieron de la presencia de Dios con Sí. sus capacidades, pero se han ido degradando. Que son más fuertes todavía que nosotros, lógicamente todavía son más fuertes, porque imagínate, estuvieron ante la presencia de Dios. Imagínate a Moisés, creo que es un claro ejemplo. Moisés estuvo en la presencia de Dios un determinado tiempo y su rostro, ¿qué pasó? Resplandecía. Se resplandeció y fue un instante. No sé cuántas horas pasó, pero pasó tiempo con Dios, que cuando regresó todos estaban espantados, que lo veían resplandeciente. Pero al final, ¿qué pasó con Moisés? Se le apagó. No duró siempre brillando. No ¿Por estaba cerca de la qué? fuente. Porque no estaba degradó. cerca de la fuente. Se fue degradando esa luz. Lo mismo con los ángeles. Ok. Qué Ya no interesante. preguntas más si se Ya, Bueno, papito. pues creo Ya, que ya, papito, déjanos chambear tranquilo. Lee la Biblia. Te voy a regalar. No, pues. Está bien, pero yo espero contestar tu... No, No, creo sí, que sí, quedó sí. bastante claro para todos. Aclaradísimo. Y de hecho, estas eran las preguntas que teníamos. Este capítulo creo que fue bastante revelador para, pues yo creo que para todos. Yo me quedo, ¿no? Con la parte de que esas clasificaciones, al fin y al cabo, son clasificaciones humanas y no son clasificaciones bíblicas. Y realmente el objetivo de lo que hacemos aquí, desmentir cosas que no son y ver realmente qué dice la Biblia. Por eso somos cazadores de la verdad. Y pues ya Sí. no le tengan miedo a que se te va a aparecer Metatron. O sea, no. No existe. Mamá, Metatron no existe. No, me está Tranquilo, hablando. No pasa nada.
Bueno, pastor, le agradecemos mucho No, gracias a ustedes, la verdad que la pasé haya bien. aceptado la invitación. Le esperamos los temas que guste venir y acompañarnos. Sí, ya le dijimos en cuál, que vamos a tener en vivo. Ah, bueno, No pregunten pues. mucho. Sigan el guión, por Todo, favor, todo, sigan todo el sigue guión. ahí en el guión, ya todo está escrito. Y bueno, chicos, pues esto fue Cazadores de la Verdad, Los Celestiales, parte 2. Nos vemos hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y ya estamos en TikTok. ¿Cómo lo encuentran en las redes? Facebook. Me encuentran en la iglesia 27. Los invito, qué buena Les forma de invito hacer que- producción. No, pero sus transmisiones, pastor. Van dos, No, pues es que ahí- Van dos. Ah, ya aparece en el de iglesia. Sí, pues, Es en la cierto. iglesia. No, o sea, el Facebook de Iglesia Central. Sí, pues. Ok. Algo que quiera comentar, algo que quiera... Un mensaje para la gente que nos escucha y que cree que estudiar a veces algunos de estos temas complicados pues es malo. Que La Abramos manita. la Biblia, escudriñemos la Biblia, ahí encontrarán la verdad y la misma Biblia dice, la verdad os hará libres. Gracias por invitarme y creo, salimos bien, creo. sí, nos vemos. No Hasta estamos en la próxima. Hasta Hasta luego.